El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán se alarga, se prolonga, mucha muerte, mucha destrucción, pero Irán resiste y muchos dicen que es el ganador de este conflicto. Trump no lo quiere aceptar y ya parece que ninguna de las partes está dispuesta a sentarse a la mesa y firmar un acuerdo de paz porque no quiere aparecer débil frente al rival. Un callejón sin salida para Estados Unidos, pero también una situación difícil para Irán. Sin embargo, el tiempo juega a favor de Irán, dicen los expertos. Y también algunos advierten, podría estar comenzando la Tercera Guerra Mundial. Todo eso lo vamos a conversar aquí, en Mirada Global. Bienvenidos nuevamente a Mirada Global, donde analizamos los grandes temas que están transformando el mundo en este siglo XXI. Y hoy vamos a tomar un tema que algunos dicen que es un indicio de que comenzó la Tercera Guerra Mundial. Y hablan de una guerra mundial fragmentada. Bueno, la humanidad ha vivido en guerra, pero particularmente sería una lucha por el nuevo orden mundial. Dicen que hay crisis de las viejas potencias, crisis hegemónica, incluso de conducción. Emergen nuevas potencias con sus singularidades que quieren redefinir también ese orden. Pero, como dice un gran autor, Kennedy, que hace un estudio, dice que las grandes potencias crecen y tienen un momento en que su crecimiento militar y territorial no es respaldado por un crecimiento económico que les permita sostener esa expansión y se tienen que empezar a replegar. Sería el caso de Estados Unidos, según dicen. Bueno, mucho que analizar y cómo nos golpea a nosotros en casa. Nuestros invitados de hoy, Gloria de la Fuente, cientista política, doctora en ciencias sociales, fue subsecretaria de Relaciones Exteriores y académica de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y un amigo, así lo presento siempre, Raúl Sor, periodista, sociólogo, escritor, analista especializado en política internacional, cambio climático, experto en defensa. Mire, nuestros invitados son de lujo. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Hola. Bueno, le tiré una frase para provocar, a ver si provoco algo. Pero personajes como José Rodríguez Elizondo, entre nuestra gente, diplomático, así embajador, le preguntaron esto y contestó, y ahí sí que yo me asusté, que sí que estamos en una suerte de guerra, pero fragmentada. Y analiza los múltiples frentes, entre ellos las luchas territoriales, geopolíticas, la competencia comercial, las armas de nueva generación. Hay también cambio climático, crimen organizado. Todo ese mundo de confrontaciones, en el fondo es una lucha por la hegemonía y por un nuevo orden mundial. Dicho ese marco, tiro la pregunta. ¿Sienten que aquí hay algo más grave de lo que veníamos viviendo con las tensiones tradicionales? ¿O esta disputa por el mundo, por las hegemonías, puede llevar o está llevando a una guerra mundial? Gloria de la Fuente. Sí, yo creo que es difícil saber. Efectivamente, miremos la historia hacia atrás. Cuando ocurre el asesinato del archiduque Francisco Fernando, en su minuto, fue finalmente como la mecha que finalmente hizo que estallara, ¿no? En este caso, la Primera Guerra Mundial. Tengo la impresión de que algo así podría pasar, pero creo que no están los incentivos puestos, a diferencia de lo que pudimos ver con las guerras mundiales anteriores. Hoy en día, la vocación de los estados en general es buscar, en el fondo, el beneficio. Hay una discusión sobre la economía, por ejemplo, cómo finalmente los estados retribuyen o, en el fondo, tienen la posibilidad de generar ganancias en torno a las situaciones que enfrentan. Y no tengo la impresión, francamente, que los incentivos estén puestos para seguir escalando. Más bien, lo que tratan los estados, incluso mirando la situación particular de Estados Unidos, lo que ocurrió en Israel, ojalá desescalar, pero se hace muy difícil en la práctica porque esto requiere negociaciones, requiere una mirada más específica. Entonces, no es descartable que pueda ocurrir, en el fondo, algún hecho, alguna coyuntura crítica, diríamos, en ciencias sociales que finalmente termina gatillando, pero creo que los incentivos no están dados, ¿no? Para que eso ocurra. Sin perjuicio de eso, sí creo que estamos frente a una fractura. Esto es no dicho por uno, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, lo dijo en Davos en enero pasado. Estamos frente a una fractura del sistema internacional y yo tiendo a coincidir más con esa tesis que esta idea como de la transición, que va a requerir probablemente que tengamos que hacer varias definiciones sobre el espacio multilateral,
cómo en el fondo los estados conviven en ese espacio multilateral, cómo hacemos para garantizar que los pilares, por ejemplo, el sistema de Naciones Unidas, entre ellos la paz y la seguridad, además de derechos humanos y desarrollo sostenible, efectivamente logren llegar a los 193 países del mundo que son parte de Naciones Unidas. Entonces, diría, para resumir, no es descartable, pero creo que los incentivos no están dados y más bien sí tiendo a pensar que hay una fractura del sistema internacional importante de la que deberíamos, entre otras cosas, estar más preocupados, países como los nuestros, con ingresos medios, al sur del mundo y que son parte también de este concierto internacional. Esta tensión no estuvo en el discurso del presidente, no miró ni a los vecinos, pero dejemos las debilidades del gobierno aparte. Raúl, yo tiré esa pregunta provocadora. A ver, ¿qué piensas tú? Bueno, todo depende cómo defines guerra, porque el mundo está lleno de guerra y siempre lo ha estado. Hay guerra contra la ignorancia, hay guerra contra el hambre, hay guerra contra las enfermedades. Entonces, el vocablo guerra se utiliza como metáfora de un combate contra un enemigo, pero ese enemigo puede tener distintas características. Si hablamos de guerra en el sentido estricto, bélico del término, es un concepto bastante acotado y ciertamente no estamos en una tercera guerra mundial. Eso es una metáfora literaria, pero una hipérbole. Exacto, pero de ninguna manera una realidad, porque conflictos hemos tenido mucho más que ahora. En el pasado, durante la Guerra Fría, hubo conflictos enormes, por mencionar Vietnam y otros, pero eso no significaba que el mundo estaba en guerra. Eran conflictos regionales muy acotados, en el cual estaban involucradas las superpotencias, Estados Unidos de un lado, Rusia y China por el otro, en el caso de Vietnam, y en otros en el Medio Oriente. Pero hoy día, por ejemplo, la guerra de Irán no es una guerra mundial. Por lo tanto, no podemos decir que el mundo está en guerra, aunque las distintas potencias tienen intereses y pueden apoyar a un bando o a otro. De manera que, en definitiva, yo creo que no hay una tercera guerra mundial, que no haya atisbo de que ello ocurra, y la tendencia, por lo menos, la última visita que se hicieron a Beijing por parte del presidente Trump y Putin. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Que China emerge como una potencia, por lo menos diríamos que hay un empate de poderes entre Estados Unidos y China. China no tiene una vocación bélica hacia Estados Unidos, y Estados Unidos, que me imagino habrá aprendido algunas lecciones en la guerra con Irán, lo pensará 2 y 3, si no más veces, antes de comprar un conflicto directo con China. De manera que, desde el punto de vista optimista, para la gente que nos está viendo, no, yo creo que todavía no tienen que empezar a juntar comida para la tercera guerra. Agua y subterráneos y cosas para la bomba atómica. Gloria, lo cierto es que Irán y Estados Unidos y Israel están en una disputa que va con múltiples dimensiones. Hay aspectos religiosos, hay aspectos históricos, pero también hay tipos de gobiernos. Pero finalmente las guerras son por intereses. ¿Qué es lo que de verdad está en juego detrás de esta guerra, donde Israel se empecina en destruir a los aliados de Irán, porque eso es lo que está tratando de hacer, pero además aparece como anexionando territorios? ¿Cuál es el diseño de Israel y cuál es el objetivo de Estados Unidos, que parece que se vio arrastrado por Israel a meterse en este lío que ahora no sabe cómo salir? Yo creo que eso es lo complejo en la práctica, porque los intereses probablemente son algo distintos. Yo creo que la pelea de Israel respecto en general a los países de Medio Oriente, particularmente los países que están en el Golfo, es de alguna manera construir una cierta hegemonía, ¿no? Una cierta hegemonía que comenzó efectivamente después de los ataques del 7 de octubre a Israel, en el fondo con ataques en el fondo que no tienen precedente, que han recibido además la condena creciente del mundo en torno a lo que ha ocurrido en Palestina. De ahí en más, en el fondo yo creo que Israel encontró una puerta abierta efectivamente para empezar otras incursiones en la región. Incursiones que además son complejas, porque en la práctica, si no tiene aliados alrededor, se hacen cada vez más insostenibles. Y finalmente, Israel está sosteniendo estos ataques solamente con el apoyo de Estados Unidos, porque incluso los países europeos, que en algún minuto no tuvieron una mirada tan crítica, por ejemplo, hoy en día están bastante más replegados, además preocupados por su frontera norte a propósito de la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, la verdad es que
mi impresión es que más bien la lucha de Israel tiene que ver con la hegemonía en esta región, más que los intereses económicos propiamente tal. Estados Unidos de alguna manera se ha visto empujado a este conflicto, que además es seducido, parece. Sí, y además es bien contradictorio con la propia declaración de la doctrina llamada Donroe ahora, que publican a fines del año pasado, porque efectivamente lo que dice Estados Unidos es: nosotros nos vamos a retirar, la verdad, nos vamos a replegar de los conflictos del mundo, aquí América para los americanos, nos importa este continente, en el fondo, y ojalá los conflictos se acaben de manera pragmática lo antes posible, cosa que en la práctica está lejos de ocurrir hoy en día y además con pocas posibilidades de tener un cierto control o una cierta conversación razonable con Israel. Israel sigue con incursiones, por ejemplo, en el Líbano, pese a que le ha pedido a Estados Unidos efectivamente que para poder continuar las negociaciones con Irán, un requisito que le han puesto es que al menos en el fondo en el Líbano esto no continúe. Entonces, mi impresión es que hay objetivos distintos, que Estados Unidos se vio realmente empujado a un conflicto donde tiene muchas dificultades para poder salir, y eso genera una suerte de inestabilidad en general en el mundo que es complejo en la práctica, porque estamos viendo todos los días que esto afecta no solamente los intereses de estos países, sino que a propósito del estrecho de Hormuz afecta finalmente el ciclo de los precios de los combustibles con todo lo que eso se asocia a la vida cotidiana de los precios en general en el mundo, que es bien complejo en general. A ver, siguiendo esta misma dinámica del origen del conflicto, ¿no? Desde que llegaron los ayatolás, casi medio siglo, un poquito menos, ellos declararon a Estados Unidos el gran Satán y a Israel el pequeño Satán. Y ha habido una eterna confrontación. Irán logró construir un conjunto de fuerzas, milicias en países vecinos para un arco defensivo, pero también con un discurso muy amenazante. ¿Por qué se atacó ahora en forma tan directa? ¿Porque vieron débil a Irán y por lo tanto Israel le vendió la idea de una guerra fácil a Trump? ¿O es un diseño donde Estados Unidos ya venía con intereses propios y visión propia a esta confrontación, Raúl? Yo te diría, hay dos elementos. Uno es el concreto, en que, bueno, digamos, puede partir por el histórico. O sea, Irán fue uno de los primeros países productores de petróleo en el mundo. Y, digamos, tuvo un presidente que yo diría, hasta cierto punto podría haber sido un antecesor de Salvador Allende, porque él nacionalizó el petróleo, Mossadegh. Y Mahmoud Mossadegh fue el gran ídolo en el tercer mundo en su momento. Pero claro, le pisó los callos a los británicos, que eran los principales explotadores de ese petróleo, y con Estados Unidos lanzaron un golpe de Estado muy similar al que se vivió en Chile, y instauraron la dictadura del Shah. Shah es sinónimo de rey, el Shah de Persia, el rey. Y lo instalaron y comenzó una dictadura brutal, digamos, de década, en que, digamos, el pueblo iraní aprendió, digamos, la primera misión de este régimen fue eliminar al Partido Comunista Iraní, el Tudeh, y una vez que lo hubieron eliminado no quedó ninguna fuerza de resistencia. ¿Y quién inició la resistencia? Fueron los clérigos. Y justamente fueron los clérigos los que iniciaron o lanzaron la revolución que tumbó al Shah, y desde entonces Irán ha entrado en una colisión, en un choque frontal con Estados Unidos, y por eso lo llaman el Gran Satán. Es decir, a Estados Unidos le endilgan, lo acusan de haber sido el causante de décadas de represión, de tortura brutal. Había una policía secreta, la Savak, que fue, pero digamos, indescriptiblemente cruel. Y bueno, ahora la historia pasa la cuenta, y hoy día Estados Unidos está pagando la factura, en cierta medida, por esta situación. Pero esto, llevado al marco global, tiene otra lectura. Es decir, Estados Unidos no interviene en Irán porque está en desacuerdo con el régimen, porque los ayatolás no le caen bien, sino que en la estrategia de Estados Unidos hay un antecedente anterior a su intervención en Irán, y es la intervención en Venezuela y el secuestro de Maduro. ¿Y a dónde apunta eso? Al petróleo. Y justamente Venezuela, en el momento en que cae Maduro, llega a un entendimiento, una suerte de entendimiento bastante misterioso con Estados Unidos,
Pero una primera medida, deja de venderle crudo a China. Y ahora el propósito era privar a China de las exportaciones de petrolera de Irán. 90% del petróleo importado por China proviene del Golfo Pérsico y el grueso proviene de Irán. De manera que le cortaban una yugular y bueno, el petróleo es la sangre que mueve la industria. De manera que, digo, estos dos enfoques, el histórico y el geopolítico, como elementos que explican por qué Estados Unidos ha entrado en una guerra de la cual no tenía ninguna necesidad y que, como bien señalaron, habían prometido no hacerlo. Además que, Gloria, Estados Unidos el año pasado bombardeó y dijo que Trump, que había destruido la capacidad de crear armas nucleares por 20 años. Así es. Y al año siguiente vuelve con el mismo pretexto que están intactas. Entonces, aquí aparece un personaje que desestabiliza todo porque no es confiable. No sabemos lo que piensa, no sabemos los objetivos y cambia el discurso de la mañana a la tarde. Hay mucha confusión acerca de Estados Unidos. ¿Por qué Israel convenció a Estados Unidos de este nuevo ataque, pero ya con otras características mucho más destructivas? Es difícil saber, tal vez probablemente es la promesa de hacerse de los depósitos de la cantidad importante de petróleo que se produce ahí. Ahí hay, como lo decía Raúl, yo creo que hay un elemento que es clave para entender, pero también esta alianza que tiene que ver con el involucramiento en general de Estados Unidos en Medio Oriente, ¿no? Ahora, yo creo que no con buenas expectativas ni con buenas noticias respecto a lo que puede venir hacia adelante, porque las veces en general en que Estados Unidos se ha metido en conflictos en el exterior no le va muy bien y probablemente además enfrentado a la dinámica interna hoy en día en Estados Unidos, a las elecciones de medio término que van a tener en un par de meses más, esto va a ser un elemento complejo. Sabemos que en general en Estados Unidos los ciudadanos en particular tienen una mirada muy crítica, no solamente en este caso, en general de la intervención de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Está probablemente todavía en el inconsciente colectivo de los estadounidenses la situación que ocurrió en Vietnam, por ejemplo, ¿no? O el ataque de las Torres Gemelas, todo esto que finalmente tiene que ver con el rol de Estados Unidos más allá de sus propias fronteras. Y la promesa justamente de esta administración fue permanentemente nos vamos a volcar ahora hacia los intereses norteamericanos. Eso en la práctica no ha podido ocurrir, está lejos aún de poder ocurrir para poder cerrar finalmente este conflicto. Yo creo que eso va a ser bien determinante en el próximo tiempo. Ahora, sí creo que en justicia uno ve dos elementos que son clave en el sistema internacional acá. Es evidente que ha habido una situación particular que se ha dado con esta administración, que ya había pasado en la administración Trump anterior, ¿no? Que se producen dinámicas globales que son distintas. Pero creo que el sistema internacional está enfrentando, y hay que hacerse cargo de eso también, de una suerte, en el fondo, como decíamos, de fractura compleja, que va más allá incluso, y el problema más estructural probablemente que solo una administración hoy en día anuden las grandes potencias. Y eso es lo que yo creo que hay que poner de fondo, porque, dicho de otra manera, podríamos esperar que pase esta administración y en el fondo el sistema internacional volverá a hacer lo mismo. Y mi impresión es que el sistema internacional no va a volver a hacer nunca lo mismo. Y por lo tanto el desafío es cómo pasamos a un sistema global, a una arquitectura internacional que más bien esté sentada en los desafíos del siglo XXI y no se quede pegada en el siglo XX. El rol de Europa me llama la atención. En la guerra anterior, o el ataque anterior de Estados Unidos e Israel a Irán, y sobre todo el apoyo europeo a Israel, más allá de las declaraciones, ha habido apoyo logístico, armas y suministros que le han permitido a Israel ejercer un poder desmesurado en la región, al punto que hoy día parece estar desafiándose con la administración Trump. Ahí parece un cortocircuito, dicen las últimas noticias que están llegando, porque simplemente se desataron los demonios y ahora no hay quien los controle. ¿Cómo Trump cae en la concepción, contra todo asesoría de sus expertos y de su comité de asesores de crisis? ¿Cómo cae en creer que podía ser una guerra fácil? Bueno, yo creo que aquí hay un elemento súper importante que es el tecnológico. Y Estados Unidos ha tratado de intervenir, bueno, ha intervenido en Irán sin poner una bota en el terreno, como dicen los estadounidenses. Sí. ¿Y cómo lo ha hecho? Lo ha hecho con aviación, pero principalmente con drones. Y ha lanzado oleadas de drones muy sofisticados
modelos muy avanzados y ha pretendido quebrar la resistencia de los iraníes a través de una guerra aérea. Hay muy pocos precedentes, quizás el único es la ex Yugoslavia, donde la OTAN intervino como OTAN y donde trató de, digamos, y logró hasta cierto punto, digamos, derrotar a Milosevic y un cambio de gobierno en la ex Yugoslavia. Sin embargo, a lo largo se ha tratado muchas veces por la vía de los bombardeos, incluso en la Segunda Guerra Mundial hubo bombardeos masivos contra Gran Bretaña por parte de los nazis, bueno, la guerra, y después de vuelta. La batalla de Inglaterra. Y los bombardeos, al final, ¿qué es lo que producían? Incluso un porcentaje importante de la población alemana, que ya hacia finales del conflicto tenía sentimientos antinazis, bueno, se sintieron agredidos y, bueno, caían bombas sobre sus ciudades, moría gente, y eso los obligaba, de alguna manera, a cerrar filas. Y eso, hasta cierto punto, es lo que vemos en Irán. Bombardear un país y tratar de doblegarlo por esa vía, en general, tiende a producir una reacción de defensa y de cerrar filas por parte del pueblo agredido. Yo creo que estamos viendo algo de eso en Irán, el régimen que se veía mucho más débil antes de la intervención estadounidense, hoy día se ve mucho más consolidado. Uno no ha visto que haya, bueno, hubo mucha represión en Irán naturalmente, pero independiente de eso, no se ven brotes, ni siquiera entre los iraníes en el exilio, brotes importantes que cuestionan, porque claro, cuando tu país es atacado y tu gente está muriendo, bueno, tu instinto natural es a proteger. Y creo que Estados Unidos ha cometido un error estratégico desde el punto de vista político. Y esto lo ha hecho en gran medida por su confianza absoluta en el desarrollo de tecnología. Es decir, creer que podía lanzar una guerra nada más que desde el aire, con drones y aviones. Y bueno, ya se ve que no ha logrado doblegar al régimen. De manera que una salida militarista, como siempre se ha demostrado, no es la solución. Vamos a hacer una pequeña pausa en Mirada Global. Estamos analizando el conflicto de Irán con Estados Unidos e Israel, pero vamos a ver ahora qué perspectiva de solución hay y cómo nos está repercutiendo y qué puede pasar si esto se alarga indefinidamente. Pausa y volvemos. Estamos en Mirada Global con Raúl Sor, periodista, sociólogo, escritor, analista especializado en política internacional, defensa, medio ambiente. Gloria de la Fuente, cientista política, doctor en ciencias sociales, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, hoy académica de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica. El conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán y la alteración de los equilibrios en la zona, en el Medio Oriente. El Medio Oriente es parte de un diseño que partió de Europa. Después de la Primera Guerra Mundial, le prometieron a los árabes que se unían para combatir al Imperio Otomano, les iban a dar la libertad. Pinzas, ni soberanía ni libertad. Hubo un diseño engañoso, incluso durante la guerra, entre los ingleses y los franceses. El Tratado Sykes-Picot. Exacto. Y diseñaron el mapa a gusto de ellos y se repartieron las áreas de influencia. En este escenario, ¿qué está jugando Europa en este conflicto? Porque en el año pasado, como estábamos comentando, ellos proporcionaron mucha ayuda a Israel a destruir a sus aliados, que son los aliados de Irán. Y ahora no quiso seguir a Trump ni a Netanyahu, pero le interesa que se mantenga un statu quo de hegemonía en el Medio Oriente, dominada por Estados Unidos, y que Israel siga jugando el rol del gran gendarme en la zona. ¿Qué pasa ahí, Gloria? Claro, yo creo que la gran pregunta es qué es lo que va a hacer Europa ahora que Estados Unidos ha sido claro y categórico respecto a las condiciones que tiene para continuar como aliado, por ejemplo, a partir de una alianza como la OTAN, ¿no? Y el rol secundario que en general ha tenido hoy día Europa a propósito de que efectivamente Estados Unidos ha iniciado conversaciones donde su principal aliado hasta hace poco tiempo atrás, o uno de sus principales aliados hoy en día no está sentado en la mesa. Entonces creo que hay una pregunta importante respecto a lo que tiene que resolver Europa. Primero, cómo gana más autonomía respecto a Estados Unidos, lo que ha ido pasando durante los años, a propósito de la pregunta sobre cómo se invierte o cómo los países de la Unión Europea invierten en defensa, por ejemplo, es cómo los países europeos son capaces de garantizar una cierta autonomía estratégica, más allá del aporte que hace Estados Unidos, que ya ha puesto ciertas condiciones. Luego, cómo se sienta a la mesa, efectivamente. Yo creo que Europa no tiene
la facilidad que tenía antes de estar sentado como un actor relevante en la mesa, ¿no? No lo ha sido hoy en día respecto a lo que estaba ocurriendo en la invasión de Rusia a Ucrania, no han tenido posibilidad de estar sentados en la mesa y no lo tiene tampoco hoy en día en Medio Oriente. Entonces yo creo que hay una redefinición que tienen que tomar los países europeos en un contexto donde, convengamos, tampoco las miradas son homogéneas, hay diferencias entre los 27 estados hoy en día que componen la Unión Europea en general y ahí yo creo que hay un desafío importante. Pero creo que Europa es un actor o debe seguir siendo un actor relevante en el concierto internacional, pero para eso necesita recuperar su rol sin duda. Ahora, igual coincide con Estados Unidos e Israel en controlar a los árabes para acceder al petróleo y a las comunicaciones. Sí, pero creo que han sido cada vez más críticos, probablemente han tomado cada vez más distancia de lo que veíamos probablemente al principio, ¿no? A propósito de algo que yo creo que es clave también de nuevo la recomposición del orden mundial, que es cómo hacemos para que un derecho internacional basado en reglas efectivamente sea parte importante del camino a seguir, ¿no? Hoy en día eso está en disputa, el derecho internacional basado en reglas, un sistema internacional basado en regla, el respeto al derecho internacional es parte importante de las vulneraciones que hemos visto una y otra vez en el último tiempo sin posibilidad cierta de tener una solución, una respuesta adecuada de parte de los estados. Sí, Europa siempre tenía la idea de un mundo ordenado de acuerdo a reglas y otras cosas de la paz de Westfalia, cuando se fundaron en el fondo la mayoría de los estados europeos. Pero el escenario va cambiando, Europa se ve reticente y Estados Unidos está metido en un lío, no sabe cómo salir. La sensación que está instalado en todos los medios de comunicación, incluyendo Estados Unidos, Raúl. ¿Quién está ganando esta guerra? Bueno, perdona, a propósito de lo que dijo Gloria, es muy importante. En un momento dado, Kissinger le preguntaron sobre la Unión Europea y dijo, bueno, si hay una crisis, ¿a quién tengo que llamar por teléfono en la Unión Europea? Son una diversidad de países y por lo tanto, y con opiniones contradictorias. Alemania tiene un punto de vista, Francia tiene otro y lo más importante de cara al Medio Oriente son las expotencias coloniales, especialmente Francia y Gran Bretaña. Y esto se ve, por ejemplo, ahora en la intervención de Israel en el Líbano. ¿Cuál es el país europeo que salta y habla más fuerte? Francia, y porque Francia tiene este vínculo con Líbano y fue la potencia que ocupó Líbano. Los ingleses, los británicos, tenían la presencia en Irán, en Jordania, y a medida que se van dando los conflictos, ellos van reaccionando, que es distinto del vinculamiento que tiene Estados Unidos, que su ancla en el Medio Oriente era Arabia Saudita, que durante mucho tiempo fue su principal proveedor de petróleo. Hoy día Estados Unidos ha logrado la autonomía energética petrolera, pero de todas maneras tiene una presencia muy fuerte en todo el área del Golfo. De manera que ahí hay intereses contradictorios y por eso hace difícil una acción mancomunada, porque cada cual, aunque tienen un discurso occidental, cada uno, como tú señalas, cuida sus intereses. Ahora, en el caso de Israel, Israel es una potencia menor militar. Israel depende enormemente del abastecimiento. Si Estados Unidos mañana quisiera enviarle una señal de cautela a Israel, no tendría más que suspenderle el abastecimiento de ciertos repuestos y la Fuerza Aérea israelí quedaría muy, pero muy dañada y muy limitada. De manera que no hay que engañarse y decir, no, Israel arrastra a Estados Unidos porque Estados Unidos depende de Israel. No, Israel es absolutamente dependiente de Estados Unidos y pueden tener fricciones tácticas en cómo enfrentar, en qué momento hay que frenar una ofensiva, hasta dónde llegar, pero no hay que equivocarse. Eso es netamente puntual en lo estratégico. Yo creo que tienen una gran convergencia. Un matrimonio indisoluble. Y bueno, está dado por la ayuda que le brinda Estados Unidos de más de 3.000 millones de dólares anuales a Israel. Es decir, ningún país te brindaría esa ayuda si pensara que estás trabajando contra sus intereses. A propósito, volviendo a Irán con Estados Unidos e Israel, ¿quién va ganando? Porque da la sensación de que no se ven las salidas, porque difícilmente los ayatolás pueden aparecer cediendo entre el gran demonio y el pequeño demonio. Y Estados Unidos difícilmente Trump puede aparecer derrotado por un país como Irán, de herejes y qué sé yo, enemigos de la libertad, etcétera, etcétera, cosa que a él no le preocupa mucho por lo demás. Pero estamos como en una situación que se miran
ninguno puede ceder, no hay pacto posible donde poner la firma porque el que la ponga se quema. Yo creo que Irán ganó la guerra. La ganó hasta este momento. No me atrevo. Mañana pueden darse nuevas circunstancias. Pero desde el comienzo del conflicto, no perder para Irán era ganar. Y para Estados Unidos, no ganar era perder. Y Estados Unidos ha perdido en el sentido que ha desplegado su fuerza y no ha logrado quebrar la resistencia de los iraníes. Y ni el paso Hormuz. Y además tiene que ver con las expectativas. En rigor, Sí. Estados Unidos ha ido prometiendo permanentemente, este conflicto se acaba en 2 días, en una semana, una intervención quirúrgica y salimos. Nada de eso ha resultado, esto solamente se alarga en el tiempo. Pareciera, pese a lo que dice Raúl, que estoy de acuerdo, pero pareciera que en ciertos aspectos y las diferencias tácticas tienen una expresión súper concreta en el territorio. Entonces, hoy en día, que Estados Unidos pide, a propósito de Irán, detener los ataques en el Líbano, por ejemplo, pareciera que eso, desde el punto de vista de Israel, no es punto, y entonces continúan con las intervenciones y esas incursiones generan más dificultades para llegar a un acuerdo. En definitiva, creo que las expectativas que se generaron no tienen nada que ver con la capacidad real, en el fondo, de terminar ese conflicto, y eso implica que en la práctica... No sé si la guerra propiamente tal, ¿no? Pero por lo menos desde el punto de vista de la mirada internacional, de los elementos, los juicios sobre los elementos de poder de las grandes potencias o de los actores intervinientes para poder acceder o no o imponer sus puntos, claramente Estados Unidos va mucho más atrás. Y pareciera que se repite la historia, además, ¿no? de estas intervenciones que finalmente terminan generando un conflicto donde se hace muy difícil para Estados Unidos salir y donde finalmente se terminan pagando las consecuencias. Más allá que en esta ocasión esto no tenga costos importantes en vida a propósito del contingente militar por la propia guerra de carácter tecnológico, sí creo que se incumple una promesa, que es la promesa más importante, que es que Estados Unidos se iba a volcar no hacia conflictos en el mundo, sino que hacia los temas más de carácter interno. Ahora, ¿qué costo está pagando Estados Unidos mientras se alarga y se alarga esta mesa de negociaciones que se instala, que se reinstala? Israel se ve en lo apariencial distante de Estados Unidos, quiere seguir la guerra. Trump necesita terminarla y salir airoso, por lo menos que los norteamericanos crean que ganó. Pero se le ve más desesperado, y estos anuncios que señala Gloria, de que continuamente está diciendo esto va a durar lo que yo quiera que dure, ahora voy a atacar con todo, ahora tenemos un acuerdo en vista, pero esto lo viene diciendo hace ya meses, y Irán, aparece y dice no hay ningún acuerdo. ¿Qué está pasando? ¿Se puede saber qué pasa por dentro en este momento? Bueno, yo pienso que en parte, volviendo sobre la situación en Líbano, Estados Unidos tiene una cuenta pendiente de mucho tiempo con Hezbollah, que es la organización islámica vinculada a Irán, que opera en el sur del Líbano y que fue el gatillante de este conflicto y que es un capítulo más de muchos conflictos que se han vivido. Y Hezbollah le asestó a Estados Unidos probablemente el golpe más duro que ha recibido en su historia, con un estallido en Beirut del cuartel general de los infantes de marina estadounidenses que estaban radicados allá, causándole más de 200 muertos. Es decir, un impacto, pero sin precedente. Y desde entonces Estados Unidos ha tenido, digamos, la fijación de pasarle la cuenta a Hezbollah, y lo tiene como un enemigo definitivo. Y vuelvo que hay un acuerdo entre Israel. Yo no me impresionan mucho las disputas menores, las discusiones, las diferencias de criterio, dónde deben parar. Yo creo que Israel y Estados Unidos operan realmente como aliados muy, muy estrechos, y la prueba está en el abastecimiento que recibe Israel de Estados Unidos. Israel no sería capaz de sostener este conflicto con el nivel de intensidad que lo hace si no estuviera recibiendo partidas de repuesto y sobre todo su fuerza aérea, que es el arma dominante, si no tuviera el respaldo total y permanente de Estados Unidos. Bastaría, como lo dije antes, que Estados Unidos dijera por un minuto, estamos cortos de repuesto, que lo que han dicho con Ucrania. Uy, hemos usado todos nuestros depósitos, ya no nos queda
Los sentimos ucranianos, nos hubiese gustado ayudarlos, pero bueno. No podemos, muy Pero diferente. eso no pasa con Israel. Pero este estatus de no salida, de negociación tensa, bombardeos van, bombardeos vienen, y esto se alarga, ¿a quién debilita más? ¿A Irán o a Estados Unidos? Claramente Estados Unidos. Te digo, para Irán no ser derrotado es ganar. Claro. Para Estados Unidos no vencer, no imponerse es perder. Y pierde. Imagínate qué conclusiones saca China en la crisis con Taiwán, cuando mira y dice, y Estados Unidos no pudo quebrarle el brazo a Irán, que es una potencia de tercer nivel frente a China. ¿Qué poder tiene Estados Unidos para a 10.000 kilómetros de sus costas y nosotros a 150 kilómetros de la isla de Taiwán? Sí. ¿Crees tú que, digamos, Estados Unidos nos va a inhibir? Yo creo que los chinos están sacando sus cuentas ahí. Sí, ¿Son los grandes ganadores? Es prematuro, pero bueno, es que China tiene otro enfoque. O sea, China Sí. No es un país agresivo. No, y a 20, 30, 50 años, y a China, digamos, lo que le preocupa es que Estados Unidos no pierda la calma y que en algún momento, justamente por esta decadencia relativa, porque Estados Unidos es muy poderoso, no hay que equivocar, sigue siendo pero la muy primera poderoso, potencia. y por lejos la primera es la potencia hegemónica, pero se va debilitando relativamente, y eso hace que los chinos estén tranquilos y digan, bueno, esperemos 20 años, 50 años, no pasa nada, en algún momento la manzana va a caer sola. América Latina, el presidente Kast asumió acá en Chile, tenía su diseño y le revienta el tema de esta guerra, se le dispara el precio de los combustibles, comete quizás una decisión controversial cuando deja que todo el costo lo pague la ciudadanía de una sola. Sin activar el MEPCO, claro. Y claro, más allá de eso queda la sensación, oye, en crisis el Estado no te va a proteger. O sea, que se instaló eso en la opinión pública. Sí, o sea, ¿Cómo nos va a seguir afectando a países como América Latina y Chile en particular la prolongación de este conflicto y de otros que hay en el mundo? Bueno, por eso llama la atención, creo yo, ninguna referencia, o sea, dado el mundo o las circunstancias geopolíticas que hoy día tenemos, que nos afectan en la vida cotidiana, a propósito de los precios, a propósito de la inestabilidad mundial, llama la atención no ver ninguna referencia clara a la situación mundial, ¿no? Y a cómo nos vemos afectados permanentemente. Por eso fue la primera crisis probablemente relevante que enfrentó esta administración recién instalada, ¿no? ¿Qué hacemos con los precios de los combustibles? Existiendo un MEPCO, existiendo un mecanismo efectivamente para amortiguar las alzas de los precios por razones como esta, un conflicto, más allá sea que sea prolongado o no, pero el Estado en el fondo protege frente a estas circunstancias. Y esto no ha ocurrido, no hubo una referencia en la cuenta pública respecto a los temas internacionales. Chile además tiene una tradición de política exterior que es una mirada de Estado, una mirada larga, que se basa en ciertos principios e intereses. Y dentro de los principios, la soberanía. Por supuesto, la soberanía, el respeto al derecho internacional, la vocación por el multilateralismo, la defensa y la promoción de la democracia, los derechos humanos, un comercio internacional basado en reglas, etcétera. O sea, Chile tiene, desde el punto de vista de su política exterior, ciertos principios y ciertas prioridades que son más importantes que nunca cuando efectivamente el mundo atraviesa por una crisis y donde un país como el nuestro tiene que buscar una cierta mirada de certeza más allá de la coyuntura actual. Uno echa de menos eso en la práctica porque si uno se remonta hacia gobiernos anteriores, discursos anteriores, la mirada internacional más o menos presente, pero de alguna manera Chile se hace presente, tiene una tradición en eso. Lamentablemente esto no fue así en esta ocasión, pero creo que tenemos que nosotros buscar la manera en cómo, más allá de la idea de la integración regional, pero cómo efectivamente buscamos aliados en nuestra región, cómo nos posicionamos en nuestra región, cómo nos posicionamos regional y globalmente a propósito de los desafíos que tenemos. Y creo que ahí falta bastante más reflexión. Además, la política exterior en general, una mirada transversal en la política chilena en general, de bastante consenso, sí. y creo que hay que volver a esa raíz, porque yo creo que es más necesario que nunca. ¿Se explican ambos este viaje de Kast, presidente Kast, a Estados Unidos, antes de ser incluso oficialmente asumido el cargo, a una actividad en la Florida con gente del movimiento de Trump, a adherir a Trump
porque ni siquiera fue a Estados Unidos, fue Escudo a de las Trump, Américas. un político que probablemente va a ser derrotado pronto, y sujetar la política exterior de Chile a una alianza espuria con un autócrata como Trump, que no conversa con nadie, que no escucha a nadie, que cambia de opinión a cada rato, que a los aliados los trata con el pie. ¿Alguno me puede decir más o menos qué cree que había detrás como objetivo? Bueno, está la discusión sobre Escudo de las Américas. Yo creo que esa era la reunión a la que se convocó. Más allá de la decisión o no de la actual administración de participar, no incluso estando en el poder, por lo tanto había una posibilidad cierta de plantear. Se tuvo que poner al al menos, finalcito de la cola. Sí, pero yo creo que falta algo más allá de la coyuntura específica o lo que significa el gobierno hoy en día de Estados Unidos, que yo creo que eso sigue su propio derrotero. Es como nuestra región, nuestros países se ponen de acuerdo no en la lógica de hacer una procesión hacia el norte, digamos, o hacia el país del norte, sino que para aprovechar las capacidades o las ventajas competitivas o los problemas comunes que tenemos para enfrentarlos de manera adecuada. Por ejemplo, y en el fondo para hacer un guiño, no solamente ser tan crítico. La semana pasada, pese a que no fueron convocados todos los países de la región y que es lo que sería deseable, tener un encuentro regional con algunos países a lo menos, que permita enfrentar temas tan relevantes como los temas de seguridad que hoy día son apremiantes en nuestra región, me parece que es positivo. Sin duda debiera ser muchísimo más amplio ese acuerdo y probablemente ese tipo de encuentros, así como lo trató de hacer el Consenso de Brasilia en su minuto, iniciativa impulsada por el presidente Lula, para abordar temas de interés común más allá de las diferencias ideológicas, debiera ser el camino a seguir. Yo creo que ningún país de América Latina gana si va en una procesión permanente a Washington, más que tener una mirada que obedezca al conjunto de las realidades de nuestros países, ¿no? Y por lo tanto tener una posición común. 3 países nomás de nuestra región, y con eso termino, 3 países nomás de nuestra región concentran el 68% de las reservas de litio, por ejemplo, ¿no? Entre Bolivia, Argentina y nuestro propio país. ¿Cómo no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo para saber cómo hacemos para desarrollar una industria más allá de la materia prima que nos permita una cierta capacidad de desarrollo y sortear, por supuesto, presiones internacionales a propósito de lo importante que hoy en día puede ser el litio para distintas industrias? Entonces, creo que hay una necesidad de volver a la discusión sobre la integración, de volver a la discusión sobre cómo nos ponemos de acuerdo países latinoamericanos, más aún cuando la definición es América para los americanos a propósito de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos. Eso supone también que nosotros deberíamos ser capaces de tener una posición y eso, hasta aquí, al menos en las conversaciones uno no lo ve. Sí, además las situaciones son un poco distintas, Raúl, porque Milei estaba a punto de perder una elección, venía a capa caída. Estados Unidos, Trump declaró que era amigo de Argentina y por lo tanto estaba dispuesto a meterle miles de millones de dólares para salvarlo. El pueblo argentino desesperado acepta la oferta y Milei se mantiene. Pero la verdad es que está también como Israel, con aire, ¿no es cierto?, ahí que se le va filtrando para que resista. Pero el caso de Chile no es una situación desesperada. Y nosotros nos estábamos moviendo con bastante equilibrio en los distintos mercados, instancias multilaterales, pero como que en el último tiempo empezamos esa cosa tan chilena de medio lado, como a bajar este proyecto para no molestar a Estados Unidos, bajemos este otro, pero más grave, porque por último alguien diría eso es un poquito juego de piernas para moverse frente a la grande potencia. Estas adhesiones tan irrestrictas a un gobernante que puede durar unos meses más. ¿Qué visión estratégica se ve en eso? ¿Qué consecuencias, por lo tanto, puede tener ese tipo de política exterior? Bueno, a mí me preocupa en particular que el trumpismo es un fenómeno que va mucho más allá de Estados Unidos. Milei sería una expresión criolla y el hecho que en Colombia, bueno, veremos qué pasa en la segunda vuelta, pero que la extrema derecha haya obtenido resultados realmente notables en Colombia, colocándose como la primera opción, es un cambio. Y estamos hablando de una disputa con el uribismo, que ya uno consideraba una fuerza claramente de derecha, y sin embargo, en la mayoría de nuestros países, incluido Chile, la derecha tradicional, por así llamarla, sí, ha ido perdiendo fuerza frente a esta derecha emergente, mucho más dura, mucho más próxima a Washington. Y es un fenómeno que estamos viendo en el conjunto de América Latina y en Europa. Es decir, la extrema derecha
los movimientos xenofóbicos en Francia, en Alemania, vienen creciendo en forma sostenida. Entonces yo creo que estamos frente a un fenómeno mucho más profundo en que Trump es la expresión, pero no es la causa. No es que el trumpismo está ganando adherentes, sino que él expresa algo que se está viviendo en muchos lugares del mundo, una incertidumbre, el arribo de nuevos grupos sociales que no tienen la misma identidad política, es decir, el debilitamiento de los sindicatos, el debilitamiento de los partidos tradicionales que tenían raíces sociales bastante definidas. Bueno, todo eso va contribuyendo a una situación mucho más fluida y que hoy día, por lo menos, yo la veo con un gran signo de interrogación hacia dónde nos lleva. Ya casi llegando al final del programa, tenemos un capítulo que se llama El Minuto Confianza, pero es para el estado de ánimo, yo creo. ¿Qué va a pasar con América Latina y Chile en particular si se sigue prolongando este conflicto en Irán que afecta al precio del petróleo y los combustibles? Gloria. Yo creo que América Latina tiene un tremendo desafío y ese desafío está asociado a tener una mirada común en torno a los desafíos globales que enfrentamos. La posibilidad de que cada uno de los estados se salve por sí mismo no es, la verdad, una alternativa. Frente a un mundo cada vez más convulso, un mundo cada vez más incierto, la posibilidad de que los estados-nación salgan en la lógica de proteger a sus ciudadanos, generar iniciativas para amortiguar los golpes, que por lo demás no son la primera vez que enfrentamos situaciones de estas características. Crisis a nivel internacional, crisis del sistema financiero internacional, hoy en día los combustibles hemos tenido muchas oportunidades. Lo que creo que es importante es que los estados, los gobiernos estén a la altura precisamente de defender y proteger a las personas cuando más lo necesitan. Y en el caso de América Latina en particular, esto es particularmente clave. Los estados, estamos en una región que hemos llamado permanentemente y con orgullo una región de paz, que tendrá otros conflictos, pero es una región de paz. Cuidar ese patrimonio en nuestra región, generar condiciones de diálogo más allá de las diferencias políticas de los gobiernos y generar miradas comunes en torno a los desafíos que enfrentamos, creo que es el camino. A veces sentimos que estamos lejos de eso, pero el rol de los estados, el rol de los gobiernos, el rol de los actores políticos en general en esto es fundamental. Raúl. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con Gloria que la integración es la piedra angular desde la cual esta región puede aspirar a tener algún lugar en alguna mesa, porque aisladamente tenemos muy pocas posibilidades, pero dada la realidad que no todos los países tienen la misma vocación latinoamericanista, yo creo que cada estado, dentro de sus posibilidades, debe pensar en cómo se integra y, digamos, tomar con las dos manos el tema de la revolución tecnológica y hacerse cargo de los grandes cambios que tenemos. Y desde esa perspectiva yo diría que Chile está bien, está lejos de, digamos, creo que estamos a la cabeza de los países latinoamericanos y que por esa razón también Chile puede contribuir de manera positiva, colaborativa con nuestros vecinos y con toda la región en su conjunto. Muchas gracias a ambos, agradecemos a Gloria de la Fuente y también a Raúl Sor por esta participación en Mirada Global y a ustedes por su compañía. Muchas gracias, lo esperamos la próxima semana también.